Bueno, muy bien, intervalo de confianza. La idea ahora es que uno va a querer no solamente calcular un estadístico que me estime un cierto parámetro de la población, como la media o la varianza, sino además poder dar un rango de valores donde yo pueda tener cierta confianza de que si mi verdadero parámetro no es igual a ese estimador que yo estoy usando, bueno, pero por lo menos pueda decir que la probabilidad de que mi verdadero parámetro esté en ese intervalo dado sea de un 95%, 99%. O sea, por ejemplo, yo puedo querer estimar la media de la altura de todos los estudiantes de una universidad, entonces tomo una muestra de estudiantes, mido sus alturas, calculo la media muestral y después lo que vamos a hacer es calcular un intervalo de confianza que nos va a decir algo así como que, bueno, que la verdadera media de la altura de los estudiantes de la universidad se encuentra dentro de ese rango y que estamos bastante seguros de ellos con una probabilidad de, qué sé yo, 95%, 99%. Eso la vamos a fijar nosotros. En resumen, entonces, uno va a querer estimar en general un parámetro, ¿sí? Llamémoslo tita, y a partir de una muestra nos vamos a crear dos estadísticos de tal manera que yo pueda asegurar que la probabilidad de que mi parámetro esté entre esos dos valores calculados a partir de esos dos estadísticos sea igual a una cierta probabilidad que la vamos a llamar nivel de confianza y la vamos a representar con 1 menos alfa. O sea, 1 menos alfa será, qué sé yo, 0,95, 0,99, generalmente un número cercano a 1. Uno va a querer una probabilidad grande de que mi parámetro esté entre estos dos valores. Bueno, veamos casos concretos entonces. Primero hablemos del intervalo de confianza para la media de una variable aleatoria que vamos a suponer normal siempre, ¿sí? Y vamos a suponer que sigma es conocida, que el desvío de esta variable lo conozco. Bueno, en ese caso, la probabilidad de que el verdadero valor de la media de mi variable esté entre estos dos estadísticos que he escrito acá, se puede demostrar que va a ser igual a 1 menos alfa. Donde acá, esta es la media muestral, por supuesto. Este es el punto crítico de una normal 0,1, o sea, el valor que me asegura que la probabilidad de que mi variable x sea mayor que este valor z sub alfa sobre 2 va a ser igual a alfa sobre 2. Este es el desvío que en este caso lo estamos suponiendo conocido y bueno, y n por supuesto es el tamaño de la muestra. Entonces esta sería la fórmula para calcular ese intervalo. Entonces, la idea es que, como se puede demostrar que la probabilidad de esto es igual a 1 menos alfa, uno va a tomar una determinada muestra y a partir de mi muestra voy a calcular una cierta media muestral, o sea, voy a calcular cuánto me dio para mi muestra este valor de la media y entonces, bueno, voy a calcular estos dos números, ¿sí? Que serían los valores de estos dos estadísticos de acá, y a partir de estos dos números voy a construir mi intervalo de confianza, que se escribe siempre con esta letra C, que indica que es confianza, de que me está diciendo que la confianza de que mi parámetro mu esté entre estos dos valores que yo encontré es para mí de 1 menos alfa, por esta manera en que lo he construido. Entonces, un ejemplo. Hallar un intervalo del 95% de confianza para la estatura media en metros de varones de 18 años de una determinada localidad, sabiendo que el desvío de la variable, o sea, esto sería el sigma, ¿no es cierto?, es de 0,10 metros y que para una muestra aleatoria de 10 individuos se obtuvo una media de 1,75 metros. Bueno, entonces, X es la estatura en metros de los varones de 18 años de la localidad. Como siempre tenemos que aclarar los supuestos. Vamos a suponer que X es normal mu sigma.
sea, es una variable aleatoria normal. Y bueno, usamos esta fórmula. Entonces, simplemente acá tenemos que reemplazar. Lo único que nos está faltando es quién es este valor de z sub alfa dividido 2, ¿sí? Ya tenemos el sigma, el n, la media muestral, todo eso ya me lo dieron. Nosotros queremos que el intervalo sea del 95% de confianza, ¿no? Entonces, eso quiere decir que 1 menos alfa va a ser igual a 0,95 y por lo tanto que alfa va a ser igual a 0,05. Bueno, si ustedes van a la tabla de la normal y buscan entonces el z sub 0,05 dividido 2, que vendría a querer ser igual al z 0,025, o sea, aquel valor aquel valor que me asegura que la probabilidad de que z, que mi normal 0,1 sea mayor que este número, sea igual a 0,025, bueno, ese valor, buscándolo por tabla, que pueden usar la parte de abajo de la tabla, es de 1,960. Entonces uno reemplaza ese valor que nos está faltando y bueno, hace acá los cálculos necesarios y en este caso llegamos a que la media se halla entonces, según nuestros cálculos, la verdadera media, tenemos una confianza del 95% de que esté entre el 1,688 y el 1,812. ¿Eso qué quiere decir entonces? ¿Que mu estará entre estos dos valores? No, justamente. Yo tengo una confianza del 95% de que mu va a estar entre esos dos valores. Pero a lo mejor justo yo construí un intervalo que no lo contiene. La idea es que si yo construyera, o sea, por ejemplo, tomase otra muestra, ¿no? Y calculase otra vez la media muestral y calculase nuevamente el intervalo, voy a obtener otro intervalo que tal vez, una vez más, tal vez contenga mu o no. Pero la idea es que si yo tomo, por ejemplo, 100 muestras distintas, y entonces para cada muestra voy a obtener un X barrita distinto, y para cada una de esas muestras me calculo el intervalo de confianza correspondiente, bueno, se supone que aproximadamente 95% de esos intervalos, 95 de esos intervalos van a contener el verdadero valor de mu. Entonces, bueno, puede ser que no lo contenga, pero, insisto, tenemos una confianza del 95% de que el verdadero valor de mu va a estar entre estos dos valores. ¿Podría yo aumentar la confianza y en vez de pedir 95% pedir, por ejemplo, 99,9%? Sí, puedo. Ahora diría que 1 menos alfa es 0,999 y alfa entonces sería 0,001 y lo único que tendría que cambiar, fíjense que lo único que va a cambiar es el valor del z alfa dividido 2, que en este caso sería el z 0,0005, que da 3,291, o sea, más grande que el que obtuve antes. Entonces, ¿qué va a pasar? Que sí, está bien, ahora voy a tener mayor confianza, pero cuando calcule el intervalo, me va a dar esto de acá, o sea, un intervalo que si se fijan, la longitud, o sea, la diferencia entre el extremo superior y el inferior, es más grande que el de este, ¿sí? Este intervalo es más corto que este. Entonces, si uno pide más confianza, sí la va a obtener, pero a costa de un intervalo más largo, o sea, tengo menos precisión de cuál va a ser el verdadero valor de mu. Entonces, bueno, ese nivel de confianza lo fija el investigador de acuerdo a qué tanta confianza quiere para su parámetro mu, para estimar el mu, y qué tanta precisión desea en esa estimación. Si ustedes, por ejemplo, acá comparan entonces la longitud de los dos intervalos, van a ver que, por ejemplo, para el intervalo de arriba, la diferencia va a dar 0,124 metros, o sea, 12,4 centímetros, ¿sí?
Y en cambio para una confianza del 99,9%, bueno, tengo acá una diferencia de 0,208, que serían 20,8 centímetros. Muy bien. Supongamos, por ejemplo, que me piden calcular el tamaño de muestra requerida para que un intervalo de confianza del 95% para la media de una variable x normal mu4, ¿sí? O sea, el desvío lo conocemos, es 4, tenga una longitud menor a 5 unidades. O sea, repetimos, ¿qué tan grande tiene que ser mi muestra? Porque si yo aumento la muestra voy a tener más precisión, ¿sí? ¿Qué tamaño tiene que tener mi muestra para asegurarme que si me construyo un intervalo del 95%, la longitud de ese intervalo sea menor a 5 unidades? Bueno, como dijimos antes, la longitud o amplitud, ¿sí? Es lo mismo si les piden longitud o amplitud del intervalo, es la diferencia, es el largo del intervalo, o sea, la diferencia entre el extremo superior y el extremo inferior, ¿sí? Del intervalo. Recordemos que este era el extremo superior del intervalo, se construye así, y este el inferior. Entonces, si yo hago la diferencia entre los dos extremos, ¿no? Escritos de acuerdo a la fórmula, fíjense que acá este x barra se va con este de acá, ¿no es cierto? Pues debido al signo menos que está delante del paréntesis, y este sería esto menos menos esto, o sea, es 2 veces lo mismo, ¿sí? O sea, directamente al hacer la diferencia me queda esta fórmula. Entonces, si yo quiero calcular, asegurarme que la longitud de mi intervalo, que sería esta fórmula, sea menor que 5, ¿sí? Lo que tengo que hacer es, bueno, reemplazar en esta fórmula. Yo sé que sigma vale 4, que 1 menos alfa tiene que ser 0,95. Entonces quiere decir que para mi ejemplo yo necesito que 2 por z 0,05 dividido 2 por 4 sobre raíz de n sea menor que 5. Busco en la tabla este valor, me da 1,960 y bueno, entonces reemplazo acá y digo, bueno, entonces para que la longitud sea menor que 5 tiene que ocurrir que esto sea menor que 5. Bueno, despejamos de acá el n, ¿sí? Si despejamos el n, llegamos a que raíz de n tiene que ser mayor que 3,136, ¿sí? Haciendo las cuentitas. Y entonces, bueno, raíz de n tiene que ser, quiere decir que n tiene que ser mayor que 3,136. Eso me va a dar que n tiene que ser mayor que 9,83. Bueno, pero como n en realidad tiene que ser un número entero, si yo me quiero asegurar de que realmente entonces mi intervalo sea menor a 5 unidades, voy a tener que elegir un n mayor o igual a 10, ¿no es cierto? Para que se cumpla esto entonces. Si en algún ejercicio, que los hay, les pide, por ejemplo, calcular la precisión, no la longitud, sino la precisión o error del cálculo de la media, mediante, por ejemplo, en este caso, haberme pedido que quiero calcular que la precisión o error de mi intervalo sea menor a 5 unidades. Bueno, la precisión error sería la mitad de la distancia de intervalo. O sea, yo quiero que la distancia de la media a cada uno de esos extremos sea igual a 5. Entonces, o menor a 5. Entonces lo que yo tengo que plantear es, a ver, recuerden que esto que está acá es la longitud del intervalo. Pero si yo quiero que la precisión sea menor a 5, entonces eso es la mitad del intervalo. ¿Cuánto hay de la media a cada uno de los extremos del intervalo? Entonces, la precisión sería este valor dividido 2.
Y bueno, este valor dividido 2 es como directamente quitarle este 2 que tiene adelante, ¿no es cierto? Entonces, la precisión o error está dado por esta fórmula, la misma de antes, pero sin el 2 de acá adelante. Y bueno, entonces en este caso me daría que con tomar un n mayor o igual que 3 bastaría, ¿sí? Bueno, entonces no confundir que la precisión error sería la mitad de la longitud del intervalo y en cambio la longitud es directamente justamente la longitud del intervalo, cuánto mide de un extremo al otro. Bueno, para ver los siguientes intervalos de confianza, primero tenemos que definir dos variables aleatorias. Vamos a hablar ahora de lo que se llama la variable aleatoria J cuadrado. Bueno, ¿a qué le decimos? ¿Qué significa que una variable x sea una J cuadrado con n grados de libertad? Y a eso lo escribimos así, ¿sí? Cuando uno ve esto escrito, significa que x es una variable aleatoria J cuadrado con n grados de libertad. Bueno, es una variable teórica, una variable que se supone que uno la construyó como suma de n variables normales 0, 1 elevadas al cuadrado, ¿sí? Y tenemos que suponer que esas variables aleatorias son independientes entre sí. En realidad lo que más nos va a importar a nosotros, sobre todo para realizar los ejercicios de la guía, es digamos, nosotros vamos a tener los valores en una tabla, ¿sí? Entonces, esta fórmula, bueno, es simplemente la definición de quién es x. Pero lo más importante a recalcar es que, bueno, que x va a ser entonces una variable aleatoria continua, ¿sí? Porque es suma de variables aleatorias continuas. Y esta variable aleatoria no es simétrica con respecto al 0, para nada. En realidad, esta variable tiene siempre un gráfico, o sea, la función de densidad de esta variable tiene un gráfico así parecido a estas que he representado acá. Lo más importante es que es siempre una jiba, ¿no es cierto? Algo que crece rápido y después baja, pero baja más despacio, ¿no? Y en realidad es asintótica con respecto al 0. Entonces, con respecto al eje X. Entonces, o sea, claro, toma solamente valores positivos. ¿Por qué solamente toma valores positivos? Porque en realidad es suma de cosas elevadas al cuadrado, ¿sí? Bueno, muy bien, pero como les digo, lo más importante es trabajar con la tabla. Entonces, primeramente vamos a definir lo que es un punto crítico de una J cuadrado, que se define de manera similar a punto crítico de una normal. O sea, vamos a llamar punto crítico de una x J cuadrado con n grados de libertad a un número que vamos a representar así, con una J cuadrado, pero abajo vamos a poner dos subíndices, alfa y n, que va a tener la propiedad, ese numerito, de que la probabilidad de que mi x, que es J cuadrado n, sea mayor que este numerito, sea igual a alfa. O sea, este numerito me representa el valor que en el eje X me deja a la derecha de una función de densidad de una J cuadrado n, un área igual a alfa, ¿sí? Entonces, ¿cómo se hace para hallar los puntos críticos? Bueno, nosotros vamos a tener una tabla, que es la tabla 6, que me da directamente los valores de los puntos críticos de la J cuadrado, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero hallar para una J cuadrado 10, ¿sí? Una J cuadrado con 10 grados de libertad, su punto crítico J cuadrado 0,910, ¿sí? O sea que el valor que me deja un área a la derecha en la función de densidad me deja un área a la derecha de una J cuadrado 10 igual a 0,9. Bueno, lo que tengo que hacer es simplemente ir a la columna del 0,9, ¿sí? Porque me han pedido que esa sea el área que queda a la derecha, y me voy a la línea del 10 porque hemos dicho que se trata de una variable con 10 grados de libertad, y ahí vemos que este número, el 4,865, es justamente el valor que me va a dejar un área de 0,9 a la derecha de ese número, ¿sí? Que es lo que estábamos buscando.
Muy bien. Una propiedad muy importante es que si x es normal mu sigma y ese cuadrado es lo que ya sabemos, la varianza de una muestra del tamaño n de mi variable x, bueno, entonces resulta que si uno se crea una nueva variable aleatoria, ¿sí? Una variable que sea igual a tomar la varianza muestral de la x y dividirla por sigma cuadrado y multiplicar a eso por n-1, ¿sí? Esto es una variable aleatoria, ¿sí? Que la hemos construido a partir de esta x, calculando su varianza muestral, dividiéndola por este número sigma cuadrado, que lo vamos a suponer conocido, y multiplicándolo por n-1. Bueno, esto se puede ver que su distribución es de una g cuadrado con n-1 grados de libertad. Por ejemplo, es sencillo, fíjense. Supongamos que yo tengo una x que es normal mu sigma, donde ese sigma sé que vale 2, ¿sí? Sabemos que el desvío de la variable es 2. Entonces, yo quiero para una muestra de tamaño 21 calcular la probabilidad de que la varianza muestral sea menor que 6,282. O sea, ¿qué probabilidad hay de que cuando calcule la varianza muestral de esta variable x, ¿sí? Cuando calcule este número a partir de una muestra, ese número sea menor que... ¿Cuál es la probabilidad de que ese número resulte menor que 6,282? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Yo no conozco cuál es la distribución de esta S cuadrado, no sé qué tipo de variable es. Esto es un estadístico, es una variable aleatoria, pero no sé qué distribución tiene. Pero sí sé que si yo a esta variable, a este estadístico, según esta propiedad, lo divido por 2 al cuadrado, que ese es el desvío, 2 es el desvío de mi variable, y lo multiplico por el tamaño de la muestra, menos 1, esta variable que está acá, sí sé que me va a dar este número. Esto es 21 menos 1, 20, dividido 2 al cuadrado, que es 4, sería 20 dividido 4, me va a dar 5, ¿sí? Entonces, esto que me quedó acá, hacer 5 por s al cuadrado, va a tener una distribución g cuadrado 20 según esto, ¿sí? O sea, según esta propiedad, si yo a esta estadístico lo multiplico por 5, esta nueva variable, 5 por la varianza muestral, va a tener una distribución g cuadrado 20. Entonces, yo quería calcular esto, pero esto, si multiplico por 5 tanto a la izquierda como a la derecha, me queda como 5 por ese cuadrado y del otro lado 5 por esto. La ventaja de esto es que ahora, ¿para qué multipliqué por 5 en los dos miembros? Bueno, porque ahora esto yo puedo afirmar que es una variable aleatoria, que la vamos a llamar i, que sigue una distribución g cuadrado 20, ¿sí? Y bueno, y este número de acá, si hago la cuenta, me queda como 31,41. O sea, calcular esto es lo mismo que calcular esta probabilidad, donde la i es una g cuadrado con 20 grados de libertad. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Si yo quiero usar la tabla, como en realidad la tabla me da los valores de los puntos críticos, entonces escribo esto, como está por menor, yo necesito que para buscar en la tabla, yo sé cuánto vale la probabilidad de que esto sea mayor que 31,41, ¿sí? Entonces, bueno, esto es igual a 1 menos la probabilidad de que i sea mayor o igual que 31,41, y bueno, entonces quiere decir que yo tengo que buscar quién es este 31,41 en la tabla de la g cuadrado. ¿En cuál línea? En la línea del 20, porque dijimos que esta es una g cuadrado 20. Entonces, si yo voy a la tabla, a la línea del 20, y busco el valor 31,41, voy a ver que eso se encuentra justo en la columna del 0,05, ¿sí? O sea, eso quiere decir que el 31,41 me deja a la derecha de este valor un área igual al 5%. O sea, entonces, 1 menos esto es igual a 1 menos 0,05. Y eso me da 0,95. Entonces, bueno, esa sería la respuesta. La probabilidad de esto, en definitiva, es del 95%.
Tengan en cuenta este, digamos, desarrollo, recordar esta propiedad que hemos visto cuando hagan los ejercicios 5.10 y 5.11. Bien, ahora hablemos de otra variable que vamos a necesitar, que es la variable t de student. Esta variable la van a utilizar aún más que la variable aleatoria normal. Esta variable es muy importante. Una vez más, es una variable teórica. Se dice que una variable t, llamémosla, es una t de student con n grados de libertad, y a eso lo vamos a simbolizar de esta manera. Si mi variable la puedo escribir como una normal 0,1 dividida la raíz cuadrada de una x sobre n, donde esta x va a ser una g cuadrado n, y donde z y x tiene que ser independientes. ¿Sí? Esa sería la definición teórica. Esta también va a ser una variable aleatoria continua, y su función de densidad va a ser, esta sí va a ser simétrica con respecto al eje y. Porque en realidad la variable t de student, su función de densidad es muy parecida a la función de densidad de una variable aleatoria normal 0,1. ¿Sí? La diferencia, digamos, va a ser igual, y además va a ser muy parecida, y además cuanto más grados de libertad tenga mi t de student, más se va a parecer a una variable aleatoria normal 0,1. O sea, en principio es más achatada la función de densidad. Por ejemplo, para un n igual a 1, esta sería la función de densidad de una t de student con un grado de libertad. Para n igual a 2 es menos achatada en el centro. A medida que tomo un n cada vez más grande, se va pareciendo cada vez más a la función de densidad de una normal 0,1. ¿Sí? Pero bueno, lo más importante es que es simétrica con respecto al 0, como lo es una normal 0,1. ¿Sí? Bueno, entonces también acá vamos a definir lo que se llama el punto crítico de una t de student. Y bueno, como se imaginarán, para una t de student con n grados de libertad vamos a definir el t alfa n como el valorcito que para una t de student con n grados de libertad me deja a la derecha un área igual a alfa. ¿Sí? Lo de siempre, digamos. Ahora bien, atención, hay dos tablas para hallar los valores de los puntos críticos de una t de student. Les dan dos tablas porque vamos a ver más adelante que para ciertos cálculos conviene usar una tabla y para otros cálculos conviene utilizar la otra tabla. Empecemos por la tabla 7a. La tabla 7a es parecida a la de la g cuadrado de alguna manera, porque me va a dar los puntos críticos, y entonces, por ejemplo, este valor, el 2,132, ¿quién es? Bueno, está en la línea del 4, o sea que se está refiriendo a una t de student con 4 grados de libertad. Y como está en la línea del 0,05, me está asegurando que entonces, para una t de student con 4 grados de libertad, la probabilidad de que mi variable sea mayor que este número es de 0,05. ¿Sí? O sea, este número 2,132 me va a dejar un área alfa a la derecha igual al 5%. Por eso está en esta columna. ¿Sí? Muy bien. Vamos ahora a la tabla B, llamada a dos colas. ¿Sí? La tabla A se la llama a una cola y la tabla B a dos colas. Acá, lo que indica la columna ahora, el alfa que aparece en la columna, ya no tiene que ver con lo de antes, no es el mismo alfa de antes, sino que me está diciendo que los valores, lo que me va a dar en esa columna, son los valores de los t sub alfa dividido 2n, o sea, no los t sub alfa n, sino los t alfa dividido 2n. Es decir, aquel valor que me va a dejar un área a la derecha igual a alfa sobre 2, y por lo tanto
dado que la t de este es simétrica con respecto al 0, si yo estoy dejando un área alfa sobre 2 a la derecha, quiere decir que el menos t alfa sobre 2 me está dejando un área alfa sobre 2 a la izquierda. Entonces, el alfa que yo voy a encontrar en la columna, lo que me está indicando es qué área me queda a derecha y a izquierda, o sea, si la sumo. Por ejemplo, al valor 2,132 que vimos antes, ¿sí? Que en la tabla A figuraba acá, en la columna del 0,05, en esta tabla lo vamos a encontrar en la columna del 0,1. ¿Por qué? Porque me está diciendo esta tabla que este numerito, el 2,132, me deja un área a la derecha del 2,132 más lo que queda a la izquierda del menos 2,132 va a ser igual a 0,05 más otro 0,05 de lo que queda a la izquierda. ¿Sí? Me está indicando este valor, cuánto queda a la derecha de esto más lo que queda a la izquierda de esto. Esto viene bien, por ejemplo, si yo busco la probabilidad de que el módulo de t sea mayor que 2,132, del módulo, ¿sí? Eso era lo mismo que pedir que el t sea mayor que 2,132 o menor que menos 2,132. Entonces justamente esto sería la probabilidad de que sea mayor que 2,132, ya vimos antes que era 0,05. Y que sea menor a menos 2,132, como esto es simétrico, va a ser también de 0,05. Entonces, la probabilidad de que el módulo de t sea mayor que 2,132 va a ser igual a 0,1. Entonces, si yo quiero calcular esto, por ejemplo, no tengo que hacer todo este razonamiento que puse acá en el medio. Directamente voy acá a la tabla y digo, bueno, como me puse acá las barras de módulo, me voy a la tabla B y me fijo para este numerito 2,132 qué número figura en la columna. Como es 0,1, quiere decir que esto me va a dar 0,1, porque es la suma de las dos áreas. A ver. Por ejemplo, supongamos que quiero calcular el punto crítico T 0,1 dividido 2,5. Si viene escrito así, que es como aparecen los intervalos de confianza, ¿no? Yo quiero calcular este número. Entonces, si quiero usar la tabla 7A, lo puedo hacer. Agarro y digo, bueno, T 0,1 dividido 2,5 es lo mismo que escribir T 0,055. Y bueno, según la tabla A, yo todo lo que tengo que hacer es ir a la columna del 0,05 y en la línea del 5 me voy a fijar que ahí la intersección me va a dar el número 2,015, ¿sí? O sea que el T 0,1 dividido 2, 5, es 2,015. Ahora bien, a esta misma conclusión yo hubiera llegado utilizando la tabla 7b, solamente que en este caso, si yo quiero usar la tabla 7b, fíjense que es más directa cuando uno tiene que calcular algo así, donde el primer subíndice viene dividido por 2, porque directamente voy a la columna del 0,1 en la tabla 7b y me fijo en esa columna del 0,1, línea del 5, ¿quién figura? Bueno, me voy a encontrar que ahí voy a hallar el 2,015 y por lo tanto ese es el valor de T 0,1 dividido 2,5, que obviamente es lo mismo que obtuve antes, pero digamos con la tabla B, para un caso así, es más directo, ¿sí? Utilizar la tabla B. Da lo mismo cualquiera de las dos, pero bueno, una es más directo que la otra. Entonces, en definitiva, esas dos variables las vimos para poder definir lo que sería un intervalo de confianza para mu, pero ahora con el caso en que sigma es desconocido. Si sigma es desconocido, entonces acá fíjense que donde antes poníamos sigma en el intervalo para sigma conocido, bueno, ahora no vamos a poder poner más sigma porque no lo conozco, entonces vamos a colocar el estadístico S, ¿sí? Que es el que lo estima,
Y acá hay que cambiar lo que poníamos antes, que era el punto crítico de una normal, ahora va a ser el punto crítico de una TD-Student con n-1 grados de libertad, donde n es el tamaño de la muestra, ¿sí? A ver un ejemplo. Una observación. Si no conozco el desvío, mejor dicho, si conozco el desvío, yo podría utilizar tanto el intervalo anterior como este. Sin embargo, lo más correcto es utilizar el caso del sigma conocido. ¿Por qué? Porque si yo conozco sigma, el intervalo que se obtiene de nivel 1 menos alfa con sigma conocido va a ser siempre más chico que el intervalo de confianza para sigma desconocido. Y uno, cuanto más chico el intervalo, más precisión me da, ¿sí? Entonces, si uno conoce sigma, si uno conoce el desvío, lo que corresponde es utilizar el otro intervalo, el que vimos primero. Entonces, supongamos que se sabe que un intervalo de confianza para mu con una variable x normal mu sigma tiene por extremo los valores 52 y 72. Bueno, pide hallar el valor de la media muestral, ¿sí? El x barra, y parte B, determinar el desvío de la muestra sabiendo que el intervalo construido fue para el caso sigma desconocido. Digamos que el intervalo construido hay que determinar el desvío sabiendo que la muestra fue de tamaño 9 y que sigma es desconocido, ¿sí? Y que el nivel de confianza para la construcción de ese intervalo fue del 95%. Bueno, a ver, vamos de a uno. Parte A, hallar el valor de la media muestral. Fíjense que en la primera parte ni siquiera dice si esto fue calculado, ¿sí? En la parte A no dice si sigma fue conocido, desconocido, no importa. ¿Por qué? Porque por la manera en que se construyen los intervalos, siempre la media muestral va a quedar a mitad del camino entre los dos extremos. O sea, siempre la media x barra, si ustedes hacen el promedio entre los dos extremos, ¿sí? En este caso me dicen que un extremo es 52 y el otro es 72, el promedio de los dos extremos directamente me va a dar el x barra, ¿sí? Porque el x barra siempre está a la mitad de camino del intervalo, porque fíjense que, por ejemplo, para este intervalo, uno ¿cómo lo construye? Hace x barra menos un número y después x barra más el mismo número. Entonces, cuando uno construye el intervalo, el x barra va a quedar justo en la mitad de camino, ¿sí? Entonces, solamente con esta cuentita ya obtengo cuánto vale x barra. Y bueno, ahora que ya sé cuánto vale la media muestral, si yo quiero deducir cuánto vale el desvío, bueno, como me están diciendo que tiene por extremos el 52 y el 72, tomemos cualquiera de estos dos extremos, por ejemplo el 52, ¿sí? ¿Cómo construyeron este 52? Y bueno, tienen que haber calculado el valor de x barra, que ahora ya sabemos cuánto vale, y haberle restado t alfa sobre 2 n menos 1, el alfa lo conocemos porque me dice que el intervalo es del 95%, y bueno, haber hecho esta cuenta, ¿sí? Para obtener ese 52. Para obtener este 52 tienen que haber hecho esta cuenta. Entonces, bueno, reemplazo, ya sabemos que x barra lo calculamos antes, el 62. Este entonces sería, reemplazando el t 0,05 dividido 2, y acá me quedaría 9 menos 1, 8, ¿sí? Porque es n menos 1, por el s, que es el que queremos calcular, dividido la raíz de 9, ¿no? 9 es el tamaño de la muestra. O sea que nos queda esta cuenta. Para haber calculado este 52 tienen que haber hecho esta cuenta. Bueno, vamos por tabla. Por ejemplo, podríamos ir a la tabla 7b y buscar en la columna del 0,05, como expliqué antes. Y en la línea del 8, porque estamos trabajando con una TD-Student con 8 grados de libertad, vamos a obtener que el número es el 2,306. Entonces, reemplazamos acá y obtenemos que este 52 es igual al 62 menos 2,306 por el S que no conocemos dividido 3.
Bueno, si despejan en esta cuenta cuánto vale S, les va a dar que S vale 13. Eso es lo que va a valer el desvío de la muestra. Bueno, y en cuanto al intervalo de confianza para la varianza, bueno, este no es simétrico. Se puede ver que la fórmula para calcular cuál es la probabilidad cuál es el intervalo que me asegura tener una confianza de 1 menos alfa, de que mi varianza está entre estos dos números, bueno, se construye de esta manera, ¿sí? Arriba va lo mismo de los dos lados, n menos 1 por s cuadrado, pero en el denominador acá dice alfa dividido 2 n menos 1, y acá dice que el subíndice, ojo, que es 1 menos alfa dividido 2. Entonces veamos una manera de calcular este intervalo. Acá hay un ejemplo que dice que a partir de una muestra de tamaño 15 de un alimento se determinó la concentración de cierta vitamina, obteniéndose un desvío de 0,05 unidades. Hallaron un intervalo de confianza del 99% para la varianza de la variable aleatoria X, concentración de vitamina. Entonces, este desvío es el desvío de mi muestra de 15, ¿sí? de 15 observaciones. O sea que este es el desvío de la muestra. Y bueno, me piden estimar entonces la varianza. Bueno, sabemos entonces que n es 15, que el desvío es 0,05, por lo tanto el s cuadrado, que es el que voy a necesitar, bueno, si uno esto lo eleva al cuadrado, escribiéndolo en notación científica, da 2,5 por 10 a la menos 3. Bueno, 1 menos alfa nos están pidiendo que sea del 99%, así que alfa va a dar 0,01. Entonces buscamos en la tabla los valores de los puntos críticos, como habíamos visto antes. Entonces, ¿qué tenemos que buscar? Para el de la izquierda, al extremo inferior, es g cuadrado alfa sobre 2 n menos 1. Bueno, entonces es 0,01 dividido 2, y acá sería 15 menos 1, 14. 0,01 dividido 2 da 0,005. Así que uno irá a la columna del 0,05, línea del 14, y van a ver que está este número en la tabla de la g cuadrado. Para el otro extremo tenemos que calcular el g cuadrado 1 menos alfa dividido 2, n menos 1. Entonces sería 1 menos 0,01 dividido 2. Y acá 14. Entonces 0,01 dividido 2, ya dijimos antes que da 0,005. Por lo tanto, 1 menos 0,005 da 0,995. ¿Sí? Esto es lo que da 1 menos 0,01 dividido 2. Bueno, entonces uno ahora irá a la columna del 0,995, línea del 14 nuevamente, y va a obtener este número. Reemplazamos en la fórmula, ¿sí? Y bueno, si hacen todas las cuentas van a ver que les queda este intervalo. 1,12 por 10 a la menos 3 sobre sigma cuadrado. Si uno necesitase calcular el intervalo de confianza, pero para el desvío y no para la varianza, simplemente calcula la raíz cuadrada de este número y la raíz cuadrada de este número, y entonces la probabilidad de que sigma, digamos, el intervalo de confianza para sigma, no para sigma cuadrado, sería la raíz cuadrada de esto menor que sigma, menor que la raíz cuadrada de esto, ¿sí? Bueno, hasta acá llegamos.